Hola, muy buenas. ¿Os imagináis a un pueblo de Granada declarando la guerra a toda una nación europea? Y lo más sorprendente, ¿os imagináis una guerra de 172 años? Bueno, pues las dos cosas juntas es lo que venimos a explicar en este episodio, porque hoy, en Simple Política, Huéscar contra Dinamarca, la guerra de los 172 años. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de traducir y simplificar todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y los viernes ya sabéis que os traemos siempre un episodio histórico con política, con geopolítica, incluso con guerras, pero normalmente las guerras son bastante curiosas y esto es lo que pasa en el episodio de hoy, ¿verdad? Francisco Javier Rodríguez, Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. Episodio curioso, divertido. Sí, divertido, o sea, de eso es como la semana pasada. Mira, además la semana pasada yo creo que se puede ligar. Pues la semana pasada hablamos mucho de Granada, cuando hablábamos de los moriscos. Hoy vamos a hablar también de Granada. Y sobre todo la semana pasada también recordábamos así muy brevemente, muy por encima, aquel episodio que triunfó bastante, que realmente recibió como muchos likes y muchos comentarios sobre el cantón de Cartagena. Y hablamos de cómo Cartagena intentó ser el estado 51 de los Estados Unidos, y claro, muy sorprendente. Yo no sé si más, esto dejadnos vosotros comentarios cuando acabe el episodio, no sé si más, pero estamos hablando de una guerra larga, nada más y nada menos que 172 años, pero lo más curioso es que España dices, bueno, están muchas guerras, tú nos has explicado unas cuantas, pero es que fue un pueblo granadino llamado Huéscar, un saludo, la gente de Huéscar, que le declaró la guerra a Dinamarca durante 172 años, siendo la guerra más larga de la historia de España y una de las más largas de la historia mundial. O sea, a ver, evidentemente que hay mucho que contar. Yo creo que lo primero es cómo puede ser que un pueblo de la serranía de Granada le tenga la guerra declarada, no solo ya a Dinamarca, que dices tú, esto ya a mí ya me ha petado la neurona, sino encima por 172 años. A ver, la verdad es que esta historia tiene un punto de esperpento patrio importante, ¿no? La escopeta nacional, como aquella película. Es un poco escopeta nacional. A mí me recuerda también a el Rodeo Ibérico, Valle Inclán, ¿no? Es una historia muy, muy nuestra. Es una mezcla entre cabezonería y dejadez, ¿no? Que dio como resultado, pues, una curiosidad histórica como pocas en el mundo. No, seguro, eso Vamos seguro. Allá. Curiosidad es grande. Antes de empezar, sí que vamos a decir que se trató de una guerra pacífica. No hubo, digamos que no hubo casi prisioneros. Bien. Hombre, sí, no os penséis que durante 172 años las huestes de Huéscar amenazaron Copenhague en alguna ocasión. Claro, porque es que, claro, además son dos países súper alejados. Pues me dice, bueno, España le declara la guerra a Francia. Bueno, pero claro, Granada, y es que encima Granada no está precisamente al norte de España, entonces como que, ostras, muy extraño todo. O sea, empieza a contarnos, ponnos en el contexto del tiempo, ¿cuándo estamos hablando de esto? Háblanos un poquito. Mira, hay que remontarse a las guerras napoleónicas, ¿no? Como bien sabréis, y si no lo repito y listo, España era aliada de Francia de acuerdo con el Tratado de San Ildefonso de 1796, mediante el cual el rey Carlos IV se aliaba con la Francia revolucionaria, ¿no? Que acababa de cortarle la cabeza al rey, vaya, sí, para ir a la guerra contra Inglaterra, ¿no? Vale. ¿Y esto por qué? Bueno, pues básicamente porque la piratería inglesa, ya no solo en esa época, sino durante los casi 2 siglos anteriores, pues había hecho estragos en el Atlántico contra los barcos españoles que iban cargados de oro y plata, ¿no? Y por lo tanto pesaba más este hecho práctico que no que los franceses pues hubieran cortado la cabeza al primo del rey. Ya. Así que España y Francia marcharon juntas contra los ingleses. Sí. Y es en este contexto que en 1807, esto ya unos años más tarde, Vale. 13.000 soldados españoles son enviados a la península de Jutlandia, en Dinamarca, Vale. para ayudar a los franceses a evitar un posible desembarco inglés en suelo continental. Vale. ¿No? Bueno, está aquí bien. Ir aquí, por si no es posible que los ingleses desembarquen por aquí, estos ahí, vigilar que no... Sí. Como eran aliados, pues uno le pide ayuda al otro. Vale. Correcto. Por aquel entonces, Dinamarca también era aliada de Francia y estaba en guerra con Suecia, por lo que los españoles, digamos que habían ido allí de prestado, para echar una mano en lo que se necesitase. Sí. Sí.
¿Qué sucede? Que en 1808 la cosa se complica por aquí abajo, en España. Sí. Recordemos, Carlos IV abdica y Napoleón invade España con la excusa de llegar a Portugal. Claro, y Ese dices, mismo, hombre, éramos aliados en principio. claro. ¿Y qué pasa? Que ese mismo año, el 2 de mayo, hay motines, sobre todo el de Madrid, ¿no? Como Sí. el gran motín, ¿no? Hay motines que dan el pistoletazo de salida a la conocida como Guerra de la Independencia, ¿no?, española contra la Gran Armée de Napoleón, Ujú. contra el ejército francés. Claro, ¿qué pasa con esos Ahora, 13.000 españoles que estaban en Dinamarca? claro, estos 13.000 valientes de Dinamarca pasaron de la noche a la mañana de ser aliados a ser potencialmente enemigos De defender del la ejército. playa para que no haya un desembarco a girarse. A girarse, ¿no? Pasaron de aliados a enemigos del ejército para el que luchaban, ¿no? Sí, sí. Así que tanto Francia como la propia Dinamarca proceden a disolver este mini ejército, digamos que de malas maneras. Ya. Tú imagínate a aquellos fulanos pasando frío en el norte de Europa sin saber para quién estaban luchando, Claro. contra quién narices tenían que disparar. Así que de estos 13.000, unos 8.000 aprovechan y se suben a barcos ingleses que pasaran por ahí para huir y unirse al bando contrario a Napoleón. Sí, sí. En lo que digamos que fue nuestro particular Dunkerque, ¿no? Dunkerque, recordar esta huida, ¿no? A los primeros compases de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, Este rescate de miles de soldados ingleses y franceses, ¿no? sí, Pues sí. nuestro Dunkerque particular tuvo lugar en Dinamarca por el año a principios del siglo XIX, ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasó? Que el resto, unos 5.000, pues fueron hechos prisioneros allí. Ya. O sea, sí, sí, o sea, Entonces, 8.000 consiguieron, entre comillas, huir y unirse con los ingleses y los otros 5.000 prisioneros. O sea, y esto, claro, esto en España no creo que sentase muy bien. claro, esto llegó a oídos de la Junta Suprema de España, pues que digamos que era, para entendernos, el gobierno formado para combatir al enemigo extranjero, y desde la Junta Suprema llegó la noticia a Huéscar, a Vale. través de un emisario militar, ¿no? Ujú. Enviaron emisarios pues, para ir avisando a las diferentes juntas de lo que estaba sucediendo en el contexto bélico, ¿no? Sí, sí. Así que este emisario militar les comenta a la gente de Huéscar que tenían que romper relaciones con Dinamarca también. Pero a ver, Así que Huéscar, el pueblo. Huéscar, el pueblo, sí, había que romper relaciones con Dinamarca. Sí, Así que ni corto ni pero ¿por perezoso. qué el pueblo? Claro, pero es como, o sea, por qué? ¿Sabes? Es como decir, bueno, ya si España se lleva mal con Dinamarca, ya entendemos que se rompen relaciones, ¿sabes? Que me entiendes, ¿no? Es decir, es como, por ejemplo, ahora que Argelia y Marruecos tienen las relaciones rotas. Hombre, se entiende que los pueblos de Argelia también han roto relaciones con los pueblos de Marruecos. Que no, es un poco escopeta nacional, o sea. Totalmente. Claro. Porque, ¿qué sucede? Que ni corto ni perezosos, el 11 de noviembre de 1809, el ayuntamiento del municipio le declara la guerra al país nórdico. O sea, ya no era entendible el otro, pero es que esto encima ya el patinazo, ¿sabes? Como si era un pueblo. O sea, yo creo que por hacer el equivalente, como si era un municipio español le declara la guerra a Rusia. Bueno, es un buen ejemplo. Sí, Un no, buen en plan, en ejemplo, ¿no? solidaridad con el pueblo ucraniano, el pueblo de Cercedilla le declara la guerra a Rusia. Bueno, es un buen ejemplo para entender el esperpento de la situación, ¿no? Incluso en Huéscar aprueban un bando de guerra, Sí. en el que piden atacar a los daneses y vengar los insultos recibidos, literalmente. Vale, o sea, tenemos al pueblo de Huéscar en Granada, que le acaba de declarar en el 11 de noviembre de 1809 la guerra a Dinamarca. Nos has explicado por qué. No tiene mucho sentido, o sea, no le busquéis. No le busquemos el sentido, pero bueno, tenemos al pueblo declarando la guerra. La pregunta es, ¿hubo sangre? ¿Hubo vendetta? ¿No? Es decir, ¿fueron los de Granada a defender a sacar a los 5.000 prisioneros que había en Dinamarca o qué? Mira, más allá de que hubiera algún granadino, que seguramente, o Que alguno de Huéscar seguramente incluso, algún granadino subió. en aquel ejército de 13.000 hombres, la verdad que no llegó a haber vendetta, ¿no? La guerra de la independencia siguió y en 1814 llegó a su fin, pues de la manera que todos sabemos, ¿no? Napoleón tuvo que poner pies en polvorosa y salir de España, que recuperó a su deseado, entre comillas, rey, Fernando VII, que como ya hemos hablado en más de una ocasión en este podcast, no salió rana. Sí. Esto es otra historia. Sí. Porque nadie, decimos que es otra historia, porque en ese momento, en el momento de la vuelta de Fernando VII, quizá Sí. con la emoción, ¿no? Nadie se acordó que Huéscar había declarado la guerra a Dinamarca. A ver, pero Porque lo que no entiendo es que no se acordasen los de Huéscar.
Pues no se acordaron. Digamos que, claro, tú cuando declaras la guerra a alguien y la ganas, pues tú pues, firmas un armisticio, firmas, no sé, Claro, sellas vale, ya lo el fin de entiendo. la guerra, Nadie ¿no? firmó nada con el pueblo de Huéscar. Claro, los años pasaron y llegamos al año 1981, en el que un investigador local de Huéscar, Vicente González, descubre el mismísimo bando de guerra en el archivo municipal. Madre mía. Imagínate, estás allí haciendo una investigación Sí, sí, sobre sí, sí, historia sí. local de Huesca, tranquilamente te encuentras con un bando de guerra en el que ya no solo se dice que España ha declarado la guerra a Francia y a Dinamarca, sino que el mismo Huéscar Sí, sí. se ha declarado en guerra con Que estos países, con este país nórdico, que ¿no? hasta ese momento yo creo que ni en Dinamarca sabían dónde estaba Huéscar. Nadie sabía, bueno, ni dónde estaba, Ni, bueno, ni que tenía una ni guerra que... pendiente. Correcto, correcto, ¿no? Y lo típico de la viralidad, ¿no? Entendida en los años 80, Sí, ¿no? sí, claro. Esto se publica en un diario local, hay un periodista pues que lo descubre y le hace gracia, hace una noticia, Sí, ¿no? Huéscar está en guerra con Dinamarca. Hostia. ¿Qué pasa? Que de allí pasa a F. sí. A la agencia F hay algún periodista, algún corresponsal que dice, esto es curioso. Hombre, vale. Curioso un rato. De F pasa al país. Sí, sí. Hasta que el corresponsal de la televisión pública danesa en Madrid, Jorge Jensen, trata la noticia. Claro. Y tú imagínate el revuelo que genera esto en Dinamarca, bestial. Lo mejor hubiese sido que en Dinamarca hubiesen sido, hostia, tenemos una guerra pendiente, hay que ganarla. Llamen a la OTAN. Llamen a la OTAN. Llamen a la OTAN, claro, porque por aquel entonces recordemos que España aún no forma parte de la OTAN. Claro, y por si los de Huéscar no lo saben, si España no forma parte de la OTAN, tú tampoco. No vaya a ser que España no formase parte de la OTAN, pero Huéscar sí. Que eso sería también por eso. Curioso. Pues tú imagínate el revuelo en Dinamarca. Sí, sí, sí. Llega el punto que el propio embajador danés aquí en España, Mogen Wandel Petersen, se pone en contacto con las autoridades de Huéscar y su alcalde por aquel entonces, José Serrano, para, atención, y esto lo dijo textualmente, iniciar las conversaciones de paz. Aquí cuando empieza conversaciones de paz. Es que, o sea, Zelensky con Putin, ¿eh? Madre mía. un poco. Madre mía. Un poco así. Aquí, a ver, ahora estamos haciendo esta coña. Digamos que ya desde el primer momento ellos se lo toman como algo totalmente a coña. Claro, y tú nos has dicho que en ningún momento, o sea, más allá de la guerra napoleónica y el enfrentamiento entre países, que realmente no significó nada ese bando de guerra. No hubo más muertos por ese bando de guerra, por decirlo así. Correcto. A partir de aquí, pues ya la cosa se coge un poco con humor, con buen humor, como veremos, porque ahora explicaremos, porque... Sí, a ver, que en las conversaciones de paz unos ganan y otros pierden, ¿eh? O, a ver, aquí hay que... Bueno, aquí digamos que ganaron los dos, ahora explicamos. Vale. Mira, incluso las crónicas de la época, ¿no? Yo creo que quizá por seguirle el rollo a la historia, o bien porque era agosto y no había otra cosa que echarse a la boca, también puede Te compro ser, las dos. comienzan a comentar que se están llevando a cabo negociaciones al más alto nivel entre Huéscar y Dinamarca para alcanzar la paz. Sí, sí. Pero es que no se queda aquí, sino que el propio investigador que había hallado el bando de guerra hizo de mediador. Hombre, claro, un mediador, sí. O sea, Naciones Unidas seguramente al ser agosto no había nadie cogiendo el teléfono. Correcto, ¿no? Necesitaban. Pero es que no te lo pierdas, no lo perdáis, porque el portavoz socialista en el pleno de Huéscar, José Fernández, porque el alcalde era de UCD, ¿no? Pues el portavoz socialista en el pleno de Huéscar por aquel entonces, José Fernández, pidió que no se firmara la paz y que siguiera la guerra como protesta simbólica al proyecto de adhesión de España en la OTAN. Perfecto. Y que en caso de que se firmase la paz fuera en condiciones honrosas para Huéscar. Claro, honrosas, es decir, tipo Tratado de Versalles, que Dinamarca reduzca completamente su ejército, que le pague una indemnización a Huéscar. Ostras, o viceversa, sí. Madre mía. Bueno, con todo, el 13 de noviembre de 1981 se firma definitivamente la paz entre Huéscar y Dinamarca. Eso está bien, que haya paz. Eso está la paz, ¿no? El propio embajador danés en España acude a la firma de este armisticio, ¿no? Al que también asistieron... También te digo que el embajador danés en España poca faena tendrá que... Hombre, más importante que firmar la paz. O sea, ya me contarás. Hombre, no es poca cosa, ¿no? Bueno, no te lo pierdas, asistieron a esta firma un montón de periodistas de todo el mundo, incluso daneses
ciudadanos de Dinamarca vestidos de vikingos y con ganas de trincar bastante vino, también todo hay que decirlo, ¿no? Ojito, porque eso podía haber acabado mal, podía haber acabado en otra guerra. Correcto, y ahora con muertos y todo, y heridos, ¿no? Sí, sí. Piensa que estamos en la provincia de Granada, muy cerquita de la Costa del Sol, donde vivían o veraneaban muchos daneses, ¿no? Sí, sí, Pues sí, era sí. una buena oportunidad, llevamos a Huéscar, que se hace esta fiestecita y nos lo pasamos bien, ¿no? Que Aquello se le podían bautizó- haber considerado prisioneros de guerra hasta el 81. No te lo pierdas, no Sí. te lo pierdas porque en los carteles de Sí. acceso a Huéscar, cuando tú vas con el coche, ¿no? Y ves Huéscar, ¿no? Sí, sí. Estos típicos carteles que todavía existen, había algunos que habían colgado carteles en los que se advertía a los daneses que se andaran con cuidado si osaban entrar en Huéscar. Claro. Es un municipio hostil para los daneses. Correcto, ¿no? Allí las Pero pese a todo galletitas esto- esas de mantequilla, no. No, aquí no, fuera las danesitas, no, aquí no comemos danesitas, aquí nos comemos a danesitos. Bueno, Exacto. aquello se llegó, más allá de la broma, se bautizó como la fiesta de la amistad, que consistió en una sesión plenaria que las crónicas de la época definieron como simpática. Hombre, eso esperamos. ¿Qué entendemos por simpática? Es otra historia, ¿no? Más allá de la broma, el mismo embajador danés incluso dijo que tenía a sus espías trabajando para saber si Huéscar había movilizado a tropas. Bueno, claro, pero amigo, también te digo, si te has pasado 172 años sin saber que tenías una guerra, tus espías, a ver, calidad no hay, ¿eh? No hay mucho. Claro, ¿no? dice, en plan, 0 unidades de sorpresa, ¿sabes? Como, a ver. Bueno, más allá de la broma, que al final finalizó con un hermanamiento, ¿no? Entre Dinamarca y Huéscar, que desde entonces tiene una calle dedicada al país nórdico y además está Fíjate. hermanado, el pueblo de Huéscar está hermanado con la localidad danesa de Kolding. Mira qué bien. Oye, encima tiene una calle. ¿Sí? Al final han salido Una ganando cosa- y todo. Sí, no sé yo si habría que verse en Kolding, hay alguna calle, seguramente sí, si está hermanado con Huéscar, alguna calle Huéscar, Sí, ¿no? hombre, pero tendría que estar en el centro de Copenhague, la calle de Huéscar, hombre, no fastidies. Bueno, hombre, claro. Hombre. No le declaramos Bueno, la guerra para nada. Hombre, por lo menos que menos que una calle, ¿no? Hombre. Bueno, más allá de toda la broma, esta simbólica fiesta se ha venido conmemorando los últimos años pues, con acto en recuerdo de esta firma de la paz. Ujú. Si os ha gustado esta historia, no os lo perdáis, tenéis que ver el documental La Guerra Más Larga, que es un documental rodado a caballo entre Dinamarca, Madrid y Huéscar y que está dirigido por Jorge Rivera. Es un documental que trata sobre esta simpática historia. ¿no? Ujú. Es La Guerra Más Larga, de Jorge Rivera. De hecho, se estrenó en unos cines de Granada hace unos pocos días. Ah, mira, pues es actual. Bueno, está bien la recomendación, apuntamos la recomendación y sobre todo yo creo llamamiento a alcaldes e investigadores de todos los municipios de España. Empecemos a revisar, no sea que estemos en alguna guerra con algún otro país que no sepamos, pero bueno, de momento dejamos aquí apuntada esta guerra de 172 años que repetimos y mucha broma, pero es actualmente, y esperemos que ya para siempre, la guerra más larga de la historia de España. Con esta historia curiosa de la guerra más larga de la historia de España nos vamos por hoy. Francisco Javier Rodríguez, Fran, te escuchamos el viernes que viene, también te escuchamos en La Clave. Muchísimas gracias y ya va a ser difícil superar esto, es decir, Cantón de Cartagena, esta guerra, yo ya te veo ya que te lo estás poniendo a ti mismo difícil, ¿eh? Son clásicos ya de Simple Política. Son clásicos. Bueno, te escuchamos el próximo viernes, un saludo. Nos escuchamos. Y a vosotros ya sabéis que nos podéis seguir escuchando. Volvemos el lunes con un nuevo episodio de lunes a viernes, pero además tenemos el canal de YouTube y obviamente La Clave y otros contenidos exclusivos que tenéis los mecenas. Si queréis apoyar este proyecto, si queréis apoyar Simple Política, ya sabéis que os podéis hacer mecenas en patreon.com/simplepolítica. Nada más por mi parte, nos escuchamos como os digo en próximos episodios, así que nada, un saludo, feliz fin de semana y nos reencontramos el próximo lunes.